RCR, la red que comunica y une al Perú. Sigue usted en sintonía a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente nuestra central informativa, plataforma principal, ubicados en Lima, ciudad capital de la República, agradeciendo a las estaciones de radio que nos permiten ingresar en distintos puntos del territorio nacional. A esta hora vamos a establecer comunicación y le agradecemos al general en situación de retiro, Roberto Quiabra, en su momento ha sido ministro de Defensa, la atención con RCR, Red de Comunicación Regional. General Quiabra, qué gusto saludarlo. Tengo usted muy buenos días, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo está, José? Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, gracias, un saludo. La última vez que conversábamos, usted planteaba algunas observaciones, ¿no? Que no se estaba manejando bien el tema de la cuarentena, una falta de estrategia, ¿no? Y lo que estamos viviendo en los últimos días es ya un rompimiento ya de la cuarentena. Hoy incluso el propio alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, ha dicho que la cuarentena ya no existe, ¿no? Y lo más peligroso es un desborde en las calles, ¿no? Y esto por las mismas necesidades económicas, ¿no? ¿Cómo está observando usted, y si todavía tenemos un resquicio, un espacio como para poder reconsiderar y tomar medidas mucho más acertadas? Sí, conversamos con ustedes y veíamos nosotros de que lamentablemente para nuestro país no se había hecho un planeamiento estratégico integral, ¿no? Hablábamos de que primero debió de establecerse una estrategia que combinara las libertades con la salud. Esto quería decir de que el Estado decretó la cuarentena y el estado de emergencia, que son dos situaciones diferentes. El estado de emergencia que hay restricción de ciertas libertades, por ejemplo la de reuniones, que ahora vemos que si se dan, inviolabilidad de domicilio y otras cosas, y la cuarentena, que es la permanencia en las casas. Eso, en el momento de hacer ese planeamiento de forma concurrente, debió hacerse la otra estrategia, que era el impacto de la salud en la economía. Veíamos nosotros que habían prácticamente detenido el aparato económico y detenido todas las actividades económicas, salvo algunas. Y después tendría que verse cómo esas dos estrategias, la de la salud y la economía, impactaban en lo social. Si hacemos un recuento y vemos la situación de hoy, vemos que el impacto social es grande. Se señala Lima y la pérdida de más de 1 millón de empleos. ¿Cuántas empresas chicas y medianas han quebrado? Y lo que se señalaba, y lo decían de otros países, que hay que copiar lo bueno, decían que a los que había que mantener a salvo con salud eran las empresas. Y decían que estos bonos deberían ir a las empresas para que ayudarlos a las empresas para que asumieran con esos bonos el pago del 80-70% de las planillas, de esta manera de que las empresas no se obligaban ante una inactividad total a despedir a su gente. Entonces, vemos nosotros que hoy en día hay un desborde social donde yo señalo que hay más ambulantes que antes del COVID, porque y yo veo los reportajes y una señora es la que refleja todo, una señora que dice, yo soy formal, yo tengo 2 galerías en Gamarra, he cumplido fielmente mis 90 días de cuarentena, yo no he recibido ni una canasta, no he recibido ni un bono y tengo que ser ambulante, yo no quiero ser, pero tengo que ser ambulante porque tengo que pagar el alquiler de mi casa y la educación de mis hijos. Ese es el reflejo de la falta de una estrategia integral. Entonces, ¿qué cosa se quiere? Lo que se quiere es que se asuma, y eso no tiene nada de malo, una autocrítica y se replantee la estrategia. Pero usted no puede tener una estrategia de decretos de urgencia, ¿no? Acá se cree que porque usted da un decreto de urgencia se solucionó el problema. Acá lo que hay que ver es si es que de verdad el presidente, que ha dicho que va a dar 1 millón de empleos, pero 1 millón de empleos ¿de qué? De construcción. Y los que han perdido el 1 millón de empleos de los trabajos de otro tipo de profesión. Entonces, y después se ha notado un divorcio con la empresa privada, inclusive con las organizaciones vecinales, hasta para la entrega de canasta, de bonos. Entonces, esto no se trata de que yo solo, por eso conversamos con usted también, de que si hablamos de guerra, tenía que tratarse como una guerra de planeamiento que nos involucrara a todos, y no que por algunas razones se dejara de lado a la iglesia, a las organizaciones vecinales, y a la parte privada, que en este momento eran pues los brazos ejecutantes de una política integral. Ahora, general,
el desborde que estamos viendo en los últimos días, de una u otra manera, es un indicador, ¿no? Las cifras económicas, tal como usted ha dicho, no son muy alentadoras y no van a ser alentadoras por lo menos en los 2 siguientes años, ¿no? Pero la incongruencia que muestra el gobierno se nota, ¿no? Porque tenemos varias propuestas al unísono, ¿no? El presidente dice, vamos a analizar una mejor propuesta para ver si el 30 de junio tomamos una determinación, si prosigue o no prosigue la cuarentena. Hemos escuchado al ministro de Defensa, al general Martos decir, ¿no?, que debe extenderse la cuarentena de manera focalizada y el toque de queda debe extenderse hasta fin de año. Una situación muy parecida también habla el ministro del Interior, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo en el Ejecutivo en un tema tan crucial? Sí, bueno, porque escuchamos a la especialista en salud, que es mejor que el ministro de Salud, que es la doctora Macetti, y ahora hemos escuchado temprano al Colegio de Médicos que esta cuarentena debe levantarse el 30 de junio, porque ya no da más, porque es una mentira, usted mismo lo ha dicho, lo ha dicho el alcalde, ¿no? Es una mentira que usted me diga que hoy día estamos en cuarentena. Vamos, veamos lo que sucede a partir de las 5 de la mañana en el centro de Lima, y así está sucediendo cuando sacan también los reportes de provincia. La gente lo que está buscando es trabajar. Entonces, acá lo que hay que ver es que tiene que haber una solución de este momento. Y la solución de este momento pasa por una solución inmediata. ¿Cuál es la solución inmediata? Darles un espacio para que, respetando los protocolos sanitarios, esta gente se ubique, se detenga y comience a vender en una posición fija, no en las calles, ni tampoco ese espectáculo triste de que los estén sacando de un distrito a otro. Punto 2, la inteligencia policial tiene que empezar a funcionar y los peruanos no podemos ser unos pobrecitos, porque no puede ser posible que ya hayan aparecido la gente que cobra cupo por un puesto. Guarda, si nosotros somos unos pobrecitos que dejamos que uno se llenen de plata cobrándonos un impuesto, entonces paguen a la alcaldía, pues paguen en vez de regalarle la plata a esos extorsionadores, paguen para la salud, para su pensión o para la alcaldía, pero no le paguen a esa gente. Entonces hay que tener la suficiente confianza en la autoridad para denunciar a esa gente, y no puede ser que un grupo de vivos, como ha sucedido siempre en La Victoria, por ejemplo, que hasta los alcaldes se llenaban de plata por cobrar cupos. Entonces, esa es una solución temporal. Temporal es dar estos parques zonales, pero tiene que estar viendo de que eso no puede ser en forma definitiva. Ahora, se señala que a partir de mañana van a abrir los centros comerciales. Lo que nos preguntamos todos es, y lo dicen los que más saben, es abrir un par de tiendas no significa que usted ha abierto los negocios, porque usted tiene que abrir todo el sistema, pues. Porque si usted abre la ferretería, tiene que abrir pues el que le abastece, y tiene que abrir el que le lleve, el que le trae y el que va a pedir. Entonces, parece que no hay una visión, no hay una coordinación. Se hacen unos protocolos inalcanzables, y después todo es fe de ratas. Sale la ministra de Trabajo, el ministro de Producción diciendo que hay un protocolo, y al día siguiente sale una disposición del Ministerio de Salud que así no. Entonces pareciera de que se boicotean adentro, y usted tiene pues 3 versiones. Tiene usted la versión de la doctora Macetti, que dice que hay que levantar la cuarentena, y lo acaba de decir el Colegio Médico. Ya con eso es un buen índice que el 30 de junio levanta la cuarentena. Tiene usted a los 2 ministros de la seguridad que dicen que no, hasta fin de año. Significa que la estrategia que están aplicando ahora, ellos dicen, no, esto no tiene resultado, entonces que cambie la estrategia. Y tú dices al otro grupo, que es el que tiene que ver la reactivación de la actividad económica, que es producción, trabajo y salud, que no se ponen de acuerdo. Vamos, si hay un gabinete de emergencia que debe estar sesionando en forma permanente, no puede ser posible que usted me diga hoy día una cosa y mañana me diga otra. Entonces, se espera pues que Gamarra abra. Entonces, lo que hay que ver es que acá viene la otra parte que nos ha faltado en el Perú, es la participación ciudadana. Cuando hablamos de participación ciudadana, tenemos que decir el compromiso de los ciudadanos por cumplir con el protocolo sanitario. Vamos. Y hay que salir, porque usted no va a ganar esta guerra trincherado en su casa, tiene que salir, proteja a los vulnerables. Los vulnerables son todos los mayores de 60, 70 años, y todos aquellos que tienen una enfermedad persistente, que son más propicios a que la enfermedad los agarre fuerte. Pero el resto que salga, manteniendo su distancia, con su tapaboca, con su higiene, pero que salga. Porque ¿hasta cuándo? Somos el único país que va a cumplir 100 días en una cuarentena sin resultados. Ahora, si usted me preguntara y estuviéramos conversando hoy día, caramba, qué bien la cuarentena, qué bien nos hizo, fíjese cómo la economía nuestra no ha sido golpeada. En 3 meses hemos perdido 30 años.
y eso es cuando usted habla de 40% de PBI y en los otros países no, entonces usted dice, ¿por qué el Perú, siendo un país con tanta fortaleza macroeconómica, en 3 meses ha perdido más que los otros países y no ha conseguido los resultados que esperábamos? Entonces, eso es lo que nos molesta más a todos los peruanos, porque nos cuesta tanto alcanzar algo que lo perdemos tan fácil por una incompetencia, ¿no? Ahora, general, hemos escuchado también, y ya se generó toda una discusión, ¿no? Que se está planteando, y el ministro de Defensa y el ministro del Interior han planteado la necesidad de que el toque de queda se mantenga hasta fin de año, pero ya no por cuestiones sanitarias, según la argumentación que hemos escuchado, sino básicamente porque vamos a estar expuestos a una delincuencia, en cierto punto ya lo que nos están señalando que va a ser casi incontenible. Entonces serían las razones para que ya se extienda el toque de queda hasta el fin de año, porque también, según lo hemos escuchado al general Rodríguez, el ministro del Interior, que en las noches son los que tienen mayores incidencias los actos delincuenciales. ¿Justifica, en todo caso, basarse, ¿no?, en una decisión de carácter política de esta naturaleza, suspensión de derechos de esta naturaleza, con ese argumento? De ninguna manera. No, que ya tiramos el arma. Ya hemos hecho todo. Ya no damos más, que tenemos que guardar a la gente para que no las asalten. No, los asaltos no solamente están en la noche, no están en pleno día. Entonces, yo creo que me da la impresión como que no saben qué hacer. Entonces, la única justificación es: dejemos a los soldados en la calle, mantengamos el toque que así vamos a reducir la delincuencia. Yo creo que nos estamos engañando. Yo creo que aquí tiene que haber la parte de la inteligencia policial. Yo le digo, por ejemplo, ¿no? Fíjese cómo no tiene ni reacción. En el Perú hace tiempo yo lo vengo diciendo, a pesar de que muchos no quieren. Vamos, la moto solamente tiene que haber uno, pues. Seguimos dando la noticia de los robos en moto de 2. Vamos, no lo haga por seguridad, hágalo por sanidad. Si usted permite que un taxi solamente vayan 2 distanciados, ¿por qué permite que una moto vayan 2 juntitos? Para que nos sigan asaltando, para que los marcas sigan actuando, para que nos sigan robando. Vamos, la noticia de hoy día en la mañana, sicarios y marcas 2 en moto, y nadie dice nada. ¿Usted ha visto una prohibición de que solamente una moto, no por razones de seguridad, para que no se quejen, sino por razones sanitarias? No, al taxista sí. Entonces, ahora, que te roban en la noche, es bien fácil. La policía hace tiempo, ¿sabe qué pasa? Que aquí no se inventa nada. Lo que hay que hacer es todo lo que se sabe y no se hace. Ejemplo, el mapa del delito. Todo el mundo sabe dónde son las zonas rojas, las zonas blancas, dónde venden la droga, dónde asaltan, dónde es más vulnerable, dónde hay un centro comercial, los paraderos de los ómnibus, donde los universitarios cuando iban a clases asistían. Vamos, usted hace un cuadrillado y en cada cuadrillado, en cada sector, por cada distrito, pone usted un efectivo policial con turno, o 4 turnos de 6 horas o 3 turnos de 8 horas de forma permanente, con un enlace. Y tiene usted que las municipalidades tienen las cámaras de vigilancia. ¿De qué no siguen las cámaras? De nada. Ponga ahí un estado mayor de la policía por distrito. Pone usted 4 oficiales de la policía que inmediatamente que ven un robo dan cuenta y sale una fuerza de intervención rápida. Ese es trabajo, pues. Eso es diferente. Pero ¿de qué nos sirven las cámaras? No hemos bloqueado los celulares en las cárceles y todavía nos siguen extorsionando de las cárceles. Seguimos con el mercado negro. No, como le digo, entonces hay una serie de cuestiones que no se están haciendo. A mí me llama la atención. Yo creo que no. Yo creo que la inteligencia policial, que es lo que mejor funciona, ya debe estar tomando sus medidas. Y no pueden decir, pues, ¿sabe una cosa? Que con esta cuarentena la gente va a salir a robar, hace tiempo que sale a robar armado. Ahora yo le digo, usted quiere sacar a los soldados a la calle. Ese es el último recurso que usted tiene. Si sacamos a los soldados ahorita, ¿qué nos queda después? Nada. Yo pregunto, ¿y por qué los serenos no usan armas no letales? ¿De qué nos sirve un sereno desarmado ante una delincuencia armada? De nada. Un adorno, estamos pagando plata por gusto. Vamos, póngale su arma no letal. Que la va a emplear mal, entrénenlo, pues. Y si la va a emplear mal, bueno, pues, se hace la denuncia. Pero si vamos a tener serenos que no van a servir para la seguridad ciudadana de hoy, entonces hay una serie de medidas que se tienen que hacer. No, yo no estoy hablando nada nuevo, ustedes lo deben haber escuchado, pero no se hace, pues.
Ahora, general, pero la discusión, por ejemplo, cuando se planteó que el uso de armas no letales para los serenos, se dijo que en realidad eso era inconstitucional porque el monopolio de la violencia lo tienen las entidades de seguridad que están designadas en la Constitución, ¿no? Y que es la policía y las Fuerzas Armadas. En consecuencia, las municipalidades no podrían hacerse cargo de esto. Entonces, estamos en un escenario de violencia que obedece un cambio. Entonces, ¿cómo hay congresistas que quieren que los soldados salgan a la calle? Esa no es la misión constitucional de los soldados, la Fuerza Armada. La Fuerza Armada, ¿qué tiene que ver con la seguridad ciudadana? Es una misión constitucional de la policía. Van a salir los soldados con fusil. Entonces vemos que por un lado se contradicen. La Fuerza Armada no tiene nada que ver. ¿Sabe por qué? Porque está debilitando usted a las dos instituciones. Lo que hay que hacer es fortalecer a la policía, darle los medios a la policía para que cumpla con su misión constitucional. Si yo tengo a la policía que tiene que responsable, exclusivo del orden interno y de la seguridad ciudadana, y le voy a hacer compartir con las Fuerzas Armadas, o se lo va a cambiar por las Fuerzas Armadas, estoy debilitando pues a la policía, estoy debilitando a las Fuerzas Armadas que están haciendo una tarea para lo cual la reacción de los soldados es diferente. No es tan fácil. El soldado puede salir a cumplir la misión. Y yo le digo a usted, ya hemos pagado 20 años, hasta ahora siguen los juicios. ¿Usted qué cosa cree? Cuando un soldado, yo he puesto el mismo ejemplo y se lo digo a ustedes, una patrulla que hoy día, que están en las calles, observe un asalto y reaccione una patrulla del ejército y use sus fusiles y mate a dos, ¿quién le va a pagar a los abogados? Cuando salgan que eran menores de edad, que pobrecitos, que usaron la proporcionalidad, ¿sí o no? ¿Estamos en ese problema? No. Sí, por supuesto. Ese problema hay que ver. O sea, ahora, si usted le da respaldo legal, porque respaldo legal no tiene, no hay una ley de empleo de uso de la fuerza, la ley de empleo de uso de la fuerza, que es un cajón desastre que no sirve para nada, se hizo para el BRAE y no sirve para nada. Entonces, yo creo que hay que hacer todo lo que no se está haciendo y tener a las Fuerzas Armadas como la última carta, que la policía. Usted percibe también, general, usted percibe, por ejemplo, hablamos ayer con una persona que es un analista político que está observando los temas de provincias, de regiones, en este caso Cusco, y nos soltó una frase que en realidad que se condice con la realidad, ¿no? O sea, lo que se ha hecho es, nosotros desde Cusco observamos que el Ejecutivo y el Congreso están en una competencia por medidas populistas. Y estos temas de seguridad que usted dice, por ejemplo, que hay que adecuar los marcos normativos para fortalecer los temas de seguridad, eso no están en la agenda. No pues, o porque no saben o porque no quieren. Por eso, lo que sucede es de que lamentablemente el Congreso no está ayudando. El Congreso no está ayudando. Ahora, el Perú, Lima no es el Perú, ¿no? Cada región tiene sus problemas. Cada región tiene su violencia ciudadana diferente. Si usted me habla, por ejemplo, yo le digo la violencia en el Callao, ¿a qué se debe la violencia en el Callao? Al problema pues de extorsión a los trabajadores de construcción civil y la pelea pues por el control del preñado de drogas. Sí, narcotráfico. Claro, ¿dónde está el preñado de los containers? El control del territorio. Esa es una delincuencia diferente. Es una delincuencia armada, es una delincuencia ya organizada. Y recuerde usted que hace el gobierno anterior se declaró, ¿se acuerda usted del estado de emergencia? 90 días, 60 días. ¿Y de qué sirvió? Entonces, pareciera que en nuestro país los órganos de planeamiento no están viendo la situación. Lo ve usted, lo veo yo, de repente nosotros podemos ver de una manera, de repente nosotros podemos estar equivocados, pero ellos lo tienen que ver y no se pueden equivocar, pues. Yo puedo estar dándole mi opinión y me puedo equivocar. Tengo toda la ventaja de equivocarme porque no tengo responsabilidad de gestión. Pero no se está haciendo nada. Y si se está haciendo lo mismo. Todos sabemos que si se sigue haciendo lo mismo es un maquillaje. Acá hay que hacer cambios de fondo. Cambios de fondo. Esta emergencia debe determinar dos experiencias que no sacamos de los 20 años de subversión. ¿Cuáles son las organizaciones que en esta emergencia nos han servido y cuáles son las que no nos han servido? Yo, por ejemplo, el gabinete no puede seguir teniendo 18 ministerios. Y la descentralización hay que revisarla. Usted le pregunta a la gente, ustedes que hacen a nivel nacional, pregúntele qué opinión tienen de sus gobernadores, del desempeño de sus gobernadores en esta emergencia. Empezando porque el gobierno central ni siquiera los empleó para el reparto de canastas. ¿Qué hizo? Le dio el dinero a la municipalidad de Mechitita y lo salteó al gobernador. El gobernador debió recibir y es el gobernador con sus alcaldes lo que han debido organizar. Entonces tiene usted alguien que no descansa, que es la corrupción. ¿Cómo
¿Cómo puede ser posible de que haya más de 4.000 funcionarios públicos que hayan recibido canasta? Bueno, si hubiera autoridad en nuestro país para todo, esos funcionarios deberían estar en su casa. Ahora, Una falta de y si ética. ahí usted tocó un tema importante, general, nosotros hemos estado haciendo, y todos los días hacemos una mirada panorámica a las regiones, y un poco para describir esto, por ejemplo, hace unos días entrevistamos al presidente de la Cámara de Comercio de Sullana, por ejemplo, ¿no? Y bueno, aparte de obviamente de decirlo de la manera descarnada, ¿no? Conjuntamente con el alcalde Talara, de la situación de infraestructura de salud y educación que son precarias absolutamente, no sea ya estamos en el suelo en ese tema. Pero nos mencionaba también otro tema hace un momento que grafica claramente la situación en la que están viviendo esta región en el norte. Por ejemplo, en Piura nos decía este presidente de la Cámara de Comercio de Sullana que los agricultores están empezando a vender sus tierras para poder sobrevivir en esta crisis. O sea, se están quedando sin su principal patrimonio de ingreso familiar. En Cajamarca nos acaba el Colegio Departamental de Economistas y también y representantes de pequeños empresarios están diciendo que ya han hecho una evaluación, el Colegio Departamental de Economistas, y la pobreza se está disparando, la pobreza y pobreza extrema se están disparando 20 puntos, o sea, están yendo de 41 a más de 60%. En Loreto, ni hablar, pues, en Loreto se ha caído el canon petrolero a 81%, no tienen, o sea, y están perdiendo cerca de 400.000 empleos vinculados a todos los tipos de actividades allá, porque ese era uno de los motores de desarrollo allí. Ni siquiera, pero no se está viendo alternativas como por ejemplo la vía industria y todo eso está parado, ¿no? Y si nos vamos un poco al sur, ¿no? Nos vamos a Arequipa está parado Tío María, está parado Majes 2, está parado los reservorios que se tenían que construir para ampliar las fronteras agrícolas, y los economistas y académicos en Arequipa nos están diciendo que ya se perdieron 200.000 empleos allí, ¿no? En Tacna, cerrada la frontera con Chile, pues, que se retroalimenta con la demanda que viene de Arica, ¿no? Y todos los centros comerciales paralizados y toda la pequeña industria paralizada, no tienen cómo moverse en este tema, ¿no? En Cusco nos pintan el panorama de que un gran sector de la población vive el turismo. Eso está prácticamente, de aquí no tiene ninguna esperanza, de aquí que unos meses eso ni siquiera se puede reactivar. Entonces la gente dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Cómo nos manejamos en este tema? Y para todo eso, no vemos un plan, porque ni siquiera en Lima podemos ponernos de acuerdo qué cosa hacemos con los centros comerciales. Ese es un panorama que tenemos allí. Fíjate, usted es un general, trabajó en las Fuerzas Armadas, tiene una visión del país, una noción de Estado y de nación. ¿Qué panorama para más delicado, no? Plantear algo que la inteligencia estratégica debería plantear el presidente. Usted acaba de hacer una vuelta de horizonte, como decimos nosotros. Usted es como si le estuviera explicando al presidente, fíjese presidente, 24 regiones, fíjese Tumbes, Piura, usted ha hecho usted tiene conocimiento. ¿No hay una inteligencia estratégica que le dé ese espacio de maniobra que pueda decidir el presidente? No hay esa visión, pues. Hay una visión focalizada, limeña, y después a ver cómo soluciona el problema de los paraderos en los ómnibus, dos ministros, el tema del mercado mayorista, dos ministros, pero esa visión global, esa visión de futuro. ¿Por qué? Usted me habla de gente que está vendiendo sus tierras agrícolas. Oiga, ya nos han avisado ya con tiempo, va a haber una pandemia de hambre. Lo que sucede es que el Perú es un país tan rico que no lo sabemos valorar y de repente por eso nos confiamos. El Perú, como yo siempre digo, tiene costa, sierra, selva y mar, tenemos de todo el año. Entonces, ¿sabe qué? Como tenemos de todo, nunca nos falta nada, parece que no nos damos cuenta. Pero no hay visión de futuro. Si hoy día usted me está hablando de eso y yo le estuviera hablando, ¿sabe una cosa? Han pronosticado una pandemia de hambre. Yo no voy a permitir que en el Perú haya una pandemia de hambre con todos los recursos que tengo. La pesca, el consumo humano, la agricultura para nosotros, la fruta, etcétera. ¿Dónde están esas medidas, ministro de Agricultura, de futuro? Estamos hablando sonceras, estamos perdiéndonos en cosas que no tiene pues una visión de estadista. El presidente es un estadista, el presidente tiene que hacer lo que usted ha hecho. Imagínese, usted con los pocos reportes que hace tiene una visión
Usted me acaba de dar una visión global del tema. ¿No tiene usted una estructura de inteligencia que le da una visión por sectores a nivel departamental? ¿No tiene usted una reunión con los gobernadores directamente, que los gobernadores, como decimos nosotros, le pintan la situación? Y usted asume todo y comienza a hacer sus políticas por sectores, agrícola, minero. ¿Cómo quiere usted que se pare nuestro país, que recupere? Se ha parado los 4 motores: minería, pesca, agricultura y turismo. El turismo está cero, porque no solamente va a crecer y se va a desarrollar por lo que hagamos nosotros, sino por la confianza de los turistas. Pero ¿qué cosa está haciendo usted en las 4 columnas que son las que generan los ingresos para hacer empleo? Nada, no se escucha eso. Se escucha sonceras, cosas coyunturales. ¿Sabe cuál es el problema? Que es un gobierno de salida. Y como gobierno de salida, está viendo la manera como no se adelanta todo y nos vamos. El problema va a ser el gobierno entrante. Y el gobierno entrante no puede venir con la disculpa que no sabía. El que entra sabe que va a encontrar un escenario difícil. Y sabe que tiene que tener, sabe que, así como usted ha señalado, un equipo de planeamiento, de visión, de largo plazo. Como son los problemas de hoy día, que además tenemos la anemia, la desnutrición. Con esta pobreza se está generalizando. ¿Cómo va a recuperar usted todos los empleos que se han perdido? Empecemos por la educación. Se habla de la educación. Yo le voy a decir un caso concreto de educación. Usted ha hablado, presidente, de 1 millón de empleos. Fíjese, no sé si he conversado con ustedes sobre el tema. El Perú tiene más de 53.000 colegios públicos, de los cuales solamente el 30% está en condiciones de recibir a los chicos. Los otros colegios necesitan mantenimiento de tercer nivel, es decir, hay unos que hay que tumbarse. ¿Por qué no se aprovecha todo este año? Usted lo escuchó al presidente decir, vamos a aprovechar este año que no va a haber educación presencial para levantar a todos los colegios del Perú. Ahí vamos a dar mano de obra en los colegios del Perú, todos van a tener agua, por lo menos agua. No se habla de la educación. No se conoce esa realidad. Nos engañaron que habían construido 1000 colegios nuevos y resulta que eran que los habían pintado. No conoce el presidente la realidad, el ministro de Educación no conoce la realidad de los colegios. No se puede, dígame usted, no pueden aprovechar este año que no va a haber educación presencial para levantar el nivel de mantenimiento de los colegios, para que los estudiantes cuando regresen el próximo año por lo menos estén en mejores condiciones. No se dice. ¿Por qué? Y hablamos que la educación, que es el baluarte. Entonces, ni idea tienen del país. Pregunto, ¿de qué nos sirven los gobernadores? Si se suponía que los gobernadores, que van a tener 20 años, eran los que conocían el problema de cada región y eran los que nos deberían de dar clases y deberían de tener los expedientes técnicos y todo. ¿De qué nos están sirviendo? Se ponen de perfil y apunta al gobierno central. Y el gobierno central, con un gabinete, 18 ministerios, con funciones superpuestas sin responsabilidad definida, que no ata ni desata. Esos son los cambios profundos que hay que hacer después del COVID, porque si no, sabe que vamos a sufrir mucho. Hemos sufrido 30 años, 10 años de inflación. Usted era muy chico seguro. Yo he hecho cola con mis hijos para comprar 2 tarros de leche y 1 kilo de arroz. Entonces yo creo que la gente, como no la ha sufrido, no se da cuenta. Y además, el presidente da sus mensajes a mediodía. Tiene 80% de aprobación y solamente el 20% le hace caso. ¿Por qué? Porque a esa hora pues, todos los ambulantes están en la calle. Si el mensaje es para ellos, ¿quién le escucha? ¿Quién le escucha al mediodía? Los que están en cuarentena, los más viejos. Pero los que deben escuchar están en la calle, ¿por qué no lo hacen en la noche? Y una vez a la semana y bien dirigido. Entonces, yo creo que lamentablemente por nuestro país estamos desaprovechando una oportunidad, como decía el viejo Basadre, país de las oportunidades perdidas, y una gran estabilidad económica. No puede ser posible que la perdamos tan fácil. General Roberto Quiebra, como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país. Muy amable, que tenga buen día, muy gentil. Gracias a ustedes también, un abrazo, gracias por dialogar. Gracias. Un abrazo, hasta luego. RCR, la red que comunica y une al Perú.